buenas noches, televidentes del Caribe colombiano y de toda Colombia. Bienvenidos a su programa de opinión, Consultorio Jurídico. En esta oportunidad, el doctor Pedro Aragón Canchila, abogado, historiador, que ha desempeñado importantes cargos a nivel regional, nos vamos a hablar sobre descentralización, vamos a hablar de centralismo, vamos a hablar de federalismo, qué ha pasado con la costa atlántica desde la independencia de Colombia. Doctor Aragón, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Consultorio Jurídico. Muy agradecido con ustedes, Víctor Julio y todos los compañeros de la programadora. Muy agradecido por la invitación y estamos aquí a su disposición. Gracias, doctor Aragón. Antes de entrar a un tema, porque sabemos que usted ha escrito un libro sobre el asunto que hoy nos ocupa, ¿por qué no hablamos a través de la historia? ¿Qué ha pasado con la costa atlántica en su deseo o aspiración de tener mayor autonomía? Sí, este libro es producto de unas experiencias durante muchos años de trabajo profesional y académico, donde hemos visto cómo el manejo del Estado colombiano siempre está en unas condiciones de, de crisis, de guerras, de deficiencias en el manejo de todas las satisfacciones de la comunidad, de la población. Entonces, esto me motivó a producir este documento. Yo soy profesor en la Universidad Libre de Derecho Público, en manejo de teoría del Estado y derechos constitucional. Entonces, comencé a acumular todos esos detalles de qué pasa en Colombia con estos temas. ¿Por qué las poblaciones están tan desigualmente desarrolladas? ¿Por qué hay estas condiciones de pobreza extremas en unos puntos y otros con unos altos desarrollos relativos? Pero hay una desigualdad, hay una planeación desigual, hay una distribución de recursos desiguales durante mucho tiempo. Entonces, yo concluyo, a decir, voy a comenzar por una conclusión, que es que el Estado colombiano está en formación. Es decir, este es un Estado no adulto, este es un Estado que está creciendo y que está transformándose. Por eso todavía se ven situaciones muy llamativas como la existencia, por ejemplo, las bandas y los conflictos violentos que no se solucionan. Van variando a través de la historia y van mutando. Unas veces son por partidos políticos, otras veces son por intereses particulares, otras veces son con ideologías novedosas de socialismo y demás. Y a veces son mezclas de todo. Y ha ido llevando a que el Estado se complique. Todos sabemos que cuando estamos hablando de la palabra Estado estamos indicando una población, un territorio, unas instituciones y un reconocimiento internacional. Entonces, si no existen esas condiciones, no hay Estado. Y además, como usted también lo sabe, porque usted es un gran abogado, y todo el público que conoce el común del manejo del civismo, la existencia de un Estado sin su organización y su estructura estable, o sea, sus instituciones, su participación democrática, su construcción de funcionalidad, etcétera, etcétera. Si eso no está bien desarrollado y ubicado, pues lógicamente el Estado no funcionará. Nosotros todavía estamos eh, perfeccionando, por decir así, no perfeccionando, o mejorando las condiciones de una separación de poderes. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, pero ¿cómo es este tema de la separación de poderes y el manejo del poder público? El poder público, ese que impone a todos los pobladores, a todos los que vivimos en este país y habitamos en este país, ese poder público se ejerce de una manera criticable, por ejemplo, una manera que no es la que estados desarrollados y que han ya avanzado en sus etapas de formación han agotado. Y por eso usted ve que la justicia en Colombia es deficiente, no por los jueces que están, sino porque la estructura del Estado no es flexible, no responde en su institucionalidad en gran parte. Por eso tenemos que extraditar colombianos a otro país. ¿Por qué? La justicia no la podemos aplicar aquí. Pero Sí, doctor Aragón, perdóname que lo interrumpa. sí, señor. No es que el federalismo sea la solución de nuestros problemas.
usted acaba de decir, estamos en un país en formación, pero por tomar ejemplos de otros países como Estados Unidos, que obtuvo su independencia unos 30, 40 años primero que Colombia y que desde su comienzo comenzó con un régimen federalista, con autonomía de sus regiones, un régimen de alguna manera digno de tomar, de aprender de sus aciertos. Y nosotros todavía después de 200 años de nuestra independencia seguimos con esos problemas regionales y con esa separación de problemas que en 200 años no hemos podido superar y que todavía seguimos formándonos. Sí, muy interesante, muy importante su intervención, su pregunta. Es que eso es lo llamativo de nuestro país. Es decir, los Estados Unidos fue un país que nació de inmigrantes del norte de Europa, sobre todo religiosos calvinistas que eran perseguidos religiosamente y en el Mayflower llegan a los Estados Unidos y van creando sus asentamientos y luego esas colonias, lo primero que llegan a hacer sus iglesias, a hacer sus cultivos y a manejarse su familia, es decir, una cultura propia. Ya ellos llegaron a ser colonizadores directamente, con una cultura diferente. Los valores cristianos de ellos eran evidentes en esas comunidades de inmigrantes. Nosotros tenemos una colonización diferente. A nosotros nos llegan unos europeos con unas condiciones más de extracción de riqueza y además de explotación de la población nativa. Y desde luego trae cosas positivas, muchos elementos de las ciencias naturales, muchos elementos de la moralidad, de la religión, etcétera, que han ayudado, y el lenguaje y otros aspectos. Entonces, esa evolución de los dos países no es comparable, pero sin embargo los norteamericanos hicieron su revolución en el 76, 1776, culminaron a través de una serie de hechos de estar rechazando el colonizaje. Ellos querían autonomía, querían ser su propio gobierno. E inclusive cuando las colonias norteamericanas, eran unas 13 colonias, empezaron a crear el nuevo país, el nuevo estado, ellos tuvieron sus disputas internas, los de Virginia, con los de Carolina, con los de Vermont, con los de Pensilvania, disputaban y cada quien quería mantener su autonomía. Ellos todos exigían autonomía. Nosotros acá en el Caribe estamos diciendo, queremos autonomía y eso no daña la construcción de un gran país como nos quieren hacer ver. Esa es una teoría falsa de que pedir autonomía para una región que tiene identidad, porque este es otro punto que es importante cuando se pide autonomía, es que nosotros tenemos identidad. Nosotros somos una nación caribe. Es decir, así como hay una nación de la Orinoquía, hay una nación del Pacífico, una nación antioqueña, una nación santanderiana, tienen identidades propias, folclore propio, De cada comportamiento región. Y sobre ese correcto. tema, doctor Aragón, vamos a hablar en el próximo segmento porque ahora nos vamos a unos cortos, muy cortos, mensajes comerciales y regresamos a Consultorio Jurídico. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Transelca transporta la energía del Caribe colombiano. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Rafael Rodríguez Mesa, asesorías legales profesionales. Somos un bufete de abogados confiables que te ayuda con tus asuntos laborales y de seguridad social. Calle 41, número 43, 128, oficina 6, Barranquilla. Celular 310-632-0407. Gisela García, abogada. Consultora en insolvencia, conflictos por arrendamiento, responsabilidad civil y del Estado, conciliadora en derecho. Celular 314-535-1675.
Correo electrónico giselagarciatorres@gmail.com. Regresamos a Consultorio Jurídico conociendo sobre la descentralización de las regiones en Colombia. Doctor Aragón, ¿por qué la de Río Negro de 1863 tuvo una vida tan efímera y a partir de allí no se ha vuelto a hablar de un federalismo en Colombia con la que se estableció en esa constitución? Muy bien, desde luego que este tema tiene unas raíces más atrás, ¿verdad? Y llegamos al punto del federalismo y luego trascendemos y salimos del federalismo y volvemos otra vez al mismo tema del Estado. Quiero decirles que cuando estamos hablando de centralismo, estamos hablando de Estado unitario, un modelo, una forma de Estado, el Estado unitario, y con un sistema de gobierno presidencialista. Ese fue el que se escogió aquí. Y esas peleas, la alternativa era hacer federalismo. Comienzan las grandes disputas en el nivel nacional. Nuestros líderes libertadores, es decir, los que estuvieron batallando en sus caballos, con sus espadas y demás, con gran sentimiento patriótico, ellos, cuando se acaban las batallas y el extranjero sale, podríamos decir, del ejercicio del poder, quedan las disputas internas. Y ahí está toda la historia, tantos libros y tantos escritos que hay sobre la vida de Bolívar, la vida de Colombia en esas primeras etapas, y la de Santander, los enfrentamientos de ellos frente a qué tipo de Estado era el que iban a crear. Y empieza una disputa que no ha terminado. No ha terminado, lo vivimos ahí en la Asamblea Nacional Constituyente de una manera diferente, pero no ha terminado. El libro es por eso. Y se llama La dura marcha de la autonomía regional. Traemos una marcha histórica difícil para obtener esa autonomía. Entonces, el Estado unitario es centralista. Esa es la razón de ser, un Estado con un punto central y con un presidencialismo. Entonces, ¿sí? Dentro de ese proceso histórico que tuvimos, hasta llegar en el siglo anterior, en la Constitución del 86, una constitución centralista. Pero en 1909 hubo un movimiento de protesta en la costa. ¿Qué pasó en ese momento, hace más de 100 años? A ver, en el libro cada capítulo hemos marcado como un hito, un punto importante donde revelamos cómo le dieron un tratamiento difícil, un tratamiento de bloqueo, un tratamiento de complicaciones a este manejo del autogobierno y la autonomía, y cómo esta población, esta nación caribe, esta población que vive acá bajo el sol más claro en la parte tropical, no en la montaña, él tiene una forma de vida, y entonces cuando los ejercicios políticos de la colonia van dando su evolución y las batallas internas también se van dando, esos conflictos internos en Colombia comenzaron inmediatamente, se van los colonizadores. Entonces comienza una disputa interna de manejo del poder político. Unos dicen, vamos a hacer Estado unitario centralista, vamos a hacer Estado federalista, y comienzan las disputas, que en el fondo tampoco lo manejaron bien. Es decir, viene una república deficiente. Yo me disculpa que me retroceda, porque es que este es un camino que va marcando. Entonces, esas disputas tan fuertes, centralismo y federalismo, Bolívar, Santander, y los grupos de ellos, amigos políticos, en esa confrontación, llegan cuando Mosquera se toma Bogotá en las batallas enfrentados ellos, los liberales con los conservadores, los centralistas y los federalistas. Y entonces montan el federalismo en Colombia, le llaman los liberales radicales, en 1863. Ahí montan un modelo, ¿sí? Voltearon el papel y pusieron el federalismo, pero un federalismo en un ambiente militarista, donde usted ve casi todos los líderes son militares.
y todos acostumbrados a los combates y a las guerras, y el pensamiento militar se imponía en esos momentos. Y ya sea para uno u otra ideología, el pensamiento de dirección de un Estado no estaba claro, aun cuando se tomaron decisiones muy claras de ideológicas. Por ejemplo, en el 63 se abrieron las libertades públicas en mucho mayor desarrollo, la libertad de expresión, la libertad de movilización, etcétera, etcétera. Mientras que del otro lado se mantenía el estilo colonial de conservar clerical, de ciertos dominantes, de ciertos sectores dominantes, de la esclavitud. La esclavitud no la querían acabar en Colombia en esos momentos. Y eso viene a terminarse casi que a comienzos del siglo XX. Entonces, muchos eran amigos de la esclavitud y adoraban la esclavitud, es decir, la veían como un asunto indispensable. Entonces, ese era un proceso político que venía dándose. El federalismo no logra superar eso, aun cuando ya se dan las leyes para cambiar muchos aspectos y hay enfrentamientos con la iglesia. Sigue, Y doctor Aragón. lo que usted preguntaba, me perdona para no dejarlo en el aire, es que en 1919 hay un movimiento aquí de comerciantes, una expresión política. Cuando ya está entrando el siglo XIX, hemos pasado una experiencia de casi 30 años de centralismo de Rafael Núñez, que es un gran personaje, caribeño también, pero con un enfoque y un trabajo más del partido conservador. Es decir, no digamos partido, porque esto no es un asunto de partido, esto es un asunto de manejo de Estado, la visión ideológica de cómo se manejaba el Estado. Y entonces Rafael Núñez choca con los liberales radicales. Y él tiene hay un capítulo donde narramos o resaltamos, porque ya esto es un hecho históricamente conocido y leído por muchas personas. Cuando Rafael Núñez se lanza a la candidatura presidencial en 1875, o sea, hay elecciones en el 74, los radicales tienen al señor Santiago Pérez en la presidencia y él va a dejar la presidencia y inmediatamente tienen su candidato para imponerlo. Y era federalismo, ¿eh? Era federalismo, ya existían los estados, supuestos estados soberanos. Y sale Rafael Núñez y el federalismo se va contra Rafael Núñez, porque ellos tenían su candidato, Aquileo Parra, y lo impusieron. Y se enfrentaron 3 estados caribeños, Panamá, Magdalena y Bolívar, que eran los que existían en ese momento, se enfrentaron al centralismo federalista. Fíjense ustedes, ahí estamos hablando de centralismo federalista, o sea, el federalismo con su manejo concentrado también. Y fue tan fuerte esos choques que el presidente de esa época soltó el ejército federal, o sea, el ejército nacional, la Guardia Nacional, la enfrentó a grupos armados o los ejércitos pequeños de estos estados en ese momento. Y sobre ese tema, doctor Aragón, disculpa que la interrumpa, porque vamos a ir a unos cortos mensajes comerciales y volveremos al consultorio jurídico conociendo sobre la descentralización en Colombia. Regresamos al consultorio jurídico y doctor Aragón, hemos conocido esa parte del comienzo de la independencia de Colombia en el siglo XIX, pero llegamos al siglo XX y quiero aprovechar todos esos conocimientos profundos que usted tiene sobre la historia para que analicemos qué tanto influyó la Constitución del 31 o qué tanto favoreció la descentralización o la mayor autonomía de las regiones. A ver, desde el punto de vista técnico, jurídico, constitucional y político, centralización significa concentrar poder en un solo punto de decisión, pero esas concentraciones de poder en un solo punto de decisión no se pueden dar de manera absoluta y tienen que soltarse algo del poder. Entonces eso se llama descentralizar. ¿Cómo se descentraliza? ¿Cómo se suelta poder para que en el resto de comunidades y sobre todo en un territorio tan grande como Colombia, que todavía no lo dominamos totalmente? Es un territorio donde el Estado no está cubriendo. Puede llegar las Fuerzas Armadas a algún punto, pero no existe el Estado como Estado. O en muchos espacios quien pone la ley son otras personas. Entonces, ese proceso
de transformación, el descentralizar y descentralizar, es lo que nos crea este fenómeno en que estamos hoy. Como decidieron mantener centralizado el poder y descentralizar solamente administrativamente, es decir, le entregarle unas funciones a unos directivos o dirigentes de poblaciones, no hicieron nada y no han hecho nada. Entonces, hay una lucha permanente que no se ve abierta y pública, pero que la vemos siempre cada vez que va a discutirse el presupuesto, cada vez que se va a hacer plan de desarrollo, cada vez que se va a distribuir los beneficios para las regiones, ahí aparece. Cada vez que se van a nombrar ministros o las grandes personalidades del país. Todo. Entonces la descentralización, nosotros pedimos autonomía. ¿Qué significa eso? Muy simplemente dicho, ¿qué es autonomía? Que nos den competencias y que nos den los recursos. O sea, que sea posible que nosotros tengamos competencia. ¿Qué quiere decir? Que podamos decidir sobre nuestras cosas. Nosotros aquí, para pedir una ayuda para apagar un incendio en Salamanca, hay que pedirle permiso a Bogotá. Aquí para regular el canal navegable en Barranquilla, hay que pedir permiso en Bogotá porque es un asunto que lo maneja el ministerio y lo maneja otra entidad nacional. Y en Cartagena, para el transporte público acuático, se chocaron en un momento determinado la DIMAR, que es nacional marítima, y una autoridad marítima, y el alcalde del distrito. ¿Y quién manda? Entonces, eso se llaman las competencias, ¿verdad? No nos están dejando las competencias. Aquí un secretario de educación es un subalterno del ministerio. Que un secretario de agua, de alcantarillado y servicios públicos sanitarios es subalterno del ministerio. El ministro llega aquí y dice qué es lo que hay que hacer y no hay más nada que hacer. Sí, doctor Aragón, ya aunque no tengamos un soporte constitucional, ¿qué hay que hacer en la costa para tratar de tener una mayor independencia, un mayor aporte en recursos, un mayor aporte en la participación nacional? ¿Qué deberemos hacer? Bien, si estamos cuestionando la existencia de esta forma de Estado unitario, pues habíamos propuesto que se hiciera un Estado con un esquema, un sistema, una forma de Estado diferente. Y para eso hay que cambiar la Constitución. Eso fue lo que no hizo la Asamblea Nacional Constituyente. Y lo que hizo la Asamblea Nacional Constituyente en materia de ordenamiento territorial fue enredarlo. Hoy tenemos un desordenamiento territorial. Tenemos departamento, distrito, municipio, provincia, territorios indígenas, regiones. Entonces, ese conjunto de entes administrativos para manejar una delegación de poder con recursos, eso es un enredo. Y además de ser un enredo, no produce nada. Las decisiones las toma el presidente casi que en su mayor parte. Y entonces ahí viene el choque con la teoría general de la separación de poderes. No hay pesos y contrapesos. El presidente decide, más en emergencia económica o en estado de excepción como esta que pasó del COVID, de la pandemia. Entonces todo se legisló en presidencia. No quiere decir que no tenían facultades constitucionales, pero es que se maneja diferente y casi que fue rutinaria. En Colombia durante muchos periodos trabajamos con estados de excepción, o sea, presidente mandando. Y que se reformó ahora en la Constitución del 91, pero la Constitución del 91 dejó varias cosas. Entonces, para avanzar rápidamente, la centralización es contraria a la descentralización. El centralismo tiene que soltar competencias y soltar recursos, pero no lo quiere hacer, sino suelta pequeñas cosas, pequeñas competencias, pequeños recursos. Y los gobernantes locales viven agitados cómo resolver un problema local. No tienen poder. Tienen que viajar semanalmente a Bogotá con su padrino correspondiente para poder obtener algo. Y luego las disputas. ¿Quién decide en Bogotá? Decide un poder que no es el de las periferias ni de las provincias. Entonces, hay regiones que han estado manejando el poder desde hace mucho tiempo y lógicamente la distribución del desarrollo es desequilibrada. Gracias, doctor Aragón, porque se nos acabó el tiempo, por haber compartido usted y por saber interpretar el amor que tienen los costeños de tener una mayor autonomía y participación a nivel nacional. Gracias por habernos acompañado en Consultorio Jurídico.
Gracias a ustedes y de verdad ha sido muy amable, un reconocimiento a todo el trabajo que ustedes hacen en este programa. Y a ustedes televidentes, gracias por acompañarnos y los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.